hermosa tarde. Vamos a encontrarlo en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2 y su versículo 21. Vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ellas, y sus hijos heriré de muerte, y de todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo os digo, no os impondréis otra carga. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos, nos damos cuenta de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Como les decía hace rato, el Señor nos habla en diferentes formas. Amigo oyente, usted que no ha llegado al conocimiento de la palabra, no ha entregado su corazón en la mano del Dios Todopoderoso, ese es el momento a que usted deja que entre un arrepentimiento en tu corazón, y que Dios puede morar en tu vida espiritual. Como dice la palabra, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Qué triste, lamentable, ¿verdad? Esa es la palabra. Sabemos de que de generación en generación pasa el tiempo, ¿verdad? Quizás nosotros vamos a irnos sobre la faz de la tierra. No somos permanentes, somos peregrinos nada más. Venimos un tiempo vivir sobre la faz de la tierra. Quizás usted ya está cansado de escuchar que la venida de Cristo esté acerca, que usted entre en un arrepentimiento. Quizás usted piensa, así han dicho, y nunca ha llegado ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad. Porque así pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé, Dios ordenó a Noé que hiciera una arca, que se preparara. Cuando antes del diluvio, ¿verdad?, vino el juicio de Dios, mucha gente gritaba. Y también, como en la palabra en aquel tiempo, ¿verdad?, dice que Él daba tiempo igual como a nosotros. En estos días el Señor nos da tiempo, nos da la oportunidad para que entre un arrepentimiento en nuestro corazón, para que nos convirtamos hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? Por eso la palabra nos enseña: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella
adulteran, dice la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, nos hacemos una pregunta: ¿por qué solo enfermo? ¿Por qué solamente en problemas? ¿Por qué solamente en dificultades estoy viviendo mi vida? Pero nunca nos ponemos a pensar en qué hemos fallado delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso muchas veces, a veces hay hombres y mujeres, hasta cuando llega una enfermedad, hasta cuando llega un problema, hasta cuando llega una escasez, hasta cuando le haya muerto una familia que no se sanó, ni por más esfuerzo que hicieron, hasta en eso entonces entra el arrepentimiento en sus corazones. Creen en el Dios Todopoderoso, que Él está. Pero mientras que ellos están bien de vida, salud, en ningún momento entra el arrepentimiento en sus corazones. Por eso la palabra de Dios se habla en diferentes formas, pero ni por más así la gente no entiende, la gente no se arrepienta. Si nos damos cuenta, amigo oyente, cuánta matanza, cuántos hombres asesinos matan a sus prójimos sin dolor, sin causar ni un daño en sus corazones, sus mentes. Quien está manifestando allí es el enemigo, es Satanás. Está usando sus mentes, sus corazones. Por eso el hombre sigue necio en su pecado, sigue necio en su enfermedad. Y otros, como dice la palabra de Dios, he aquí, yo las arrojo, dice Dios, en cama, en gran tribulación. Son las tribulaciones. A veces dicen unos cuando empiezan a llorar, cuando están pasando momentos difíciles: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó esto? Dicen ellos, pero en ningún momento van a poner en sus labios, en sus corazones, en sus mentes, en pensar: yo soy el culpable, yo soy lo del error, esto viene por mi desobediencia, o esto es porque me pasa. Porque yo a veces personas que odian, desprecian la palabra de Dios, a veces piensan que ya están cansados de escuchar la palabra, de los que hablan, predican la palabra de Dios, que se arrepientan. En ningún momento se arrepientan, aún todavía ahí está el durez del corazón. Ahí está ese corazón de piedra que ni por más palabras y palabras y palabras nunca se arrepientan. Pero cuando Dios venga con su ira, con su enojo, qué triste, lamentable, esas son las tribulaciones que pasa el hombre y la mujer sobre la faz de la tierra, porque Dios a veces se enoja con uno, ¿verdad? Y a los que con ella adulteran, dice, si no se arrepienten de la obra de ellos. Y a sus hijos hieren de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, dice él, que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y no os daré cada uno según sea su obra, dice la palabra. Por eso, amado hermano, amigo oyente, quizás en tu corazón hay odio, hay rencor. Dígale a Dios, arrodíllate un momento, clama a Dios, dígale que haya un cambio. Dígale al Señor que tú eres el alfarero y Él es el barro, el que te puede cambiar, el que puede transformarte en diferentes luchas o en diferentes maldades que hay en tu vida. El Señor nos habla en diferentes formas, pero nosotros debemos
de entrarnos en un arrepentimiento. Por eso la palabra dice, y las iglesias sabrán, que yo soy el que descubriño la mente, el corazón. Dios conoce si usted tiene una mente, un corazón de bien o de mal. Dios descubriñe todo lo que usted va a hacer de día, mañana, pasado. Por eso Él es el que nos habla en este momento, el descubridor de la mente, del corazón, del hombre y de la mujer. Oh, amado hermano, amigo oyente, amado hermano, usted que ha entrado al conocimiento de la palabra de Dios, usted ya sabe que Dios descubriña tu mente, tu corazón. Por eso, amado hermano, pidámosle a Dios cada día a que nosotros entremos a vivir nuestra vida, lo que sea la voluntad de Dios y no sea el deseo de nosotros, no sea lo que queremos, sino que lo que Dios quiera en nosotros, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios. Y os daré cada uno, dice, según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Dice la palabra. En aquel tiempo le hablaba, igual como nos habla en estos días, ¿verdad? En aquel tiempo la misma palabra les decía para aquella persona, para aquella gente en aquel tiempo. Y esa palabra nos habla en estos días. Esas palabras Él nos enseña porque quiere que nosotros nos acercamos para que seamos salvos en aquel tiempo, para su venida de Él, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenéislo hasta que yo venga, dice Él. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones, dice Él. Por eso Dios quiere que nosotros no olvidemos su palabra, continuemos, luchemos, como dice la palabra, esforzaos para entrar a la puerta angosta. Quizás hay momento difícil, quizás hay momento de prueba, quizás hay momento en que alguien te va a despreciar, quizás hay crítica, pero el deber de nosotros, mirar enfrente, no voltearnos atrás. Nos damos cuenta, ¿verdad?, en aquel tiempo, cuando Sodoma y Gomorra se consumió. Entonces Lot, hablando, escapa por tu vida. Por eso a veces muchos de nosotros, a veces solamente ponemos la mirada, la confianza en lo material, pero nunca nos acordamos en lo espiritual, estar en ayuno, en oración, buscando su presencia, estar de rodillas delante de Él. A veces algunos dicen, ¿por qué voy a estar más de rodillas? Si Dios nunca me escucha, dicen algunos, ¿verdad? Pero Dios nos escucha, Dios nunca nos abandona, Dios nunca se aparta de nosotros, pero según sea nuestra obra delante de Él. Por eso, como mujer de Lot,
se convirtió en estatua de sal. Porque ella dijo, es que mis joyas se quedaron, y se volteó y se quedó estatua de sal. Pero nosotros no queremos que seamos como esa mujer, sino lo que queremos, alcanzar la vida eterna. Luchemos, esforcémonos, sigamos adelante. Si nos damos cuenta en estos días, hay gente que han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, hasta tienen privilegio en la casa de oración. ¿Acaso entra eso? Es que es necesario a que yo busque de Dios, es necesario a que yo deje mi trabajo materialmente. Voy a ir en la casa de oración a estarme de rodilla delante de la presencia de Dios. Es difícil. Por eso la palabra de Dios dice que vendrá cosas difíciles. Y muchos se enfriarán, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo un momento más. Cuando ellos preguntaban, ¿qué señal habrá en tu venida? El Señor les dijo, vendrá terremoto, vendrá hambre, oiráis rumores de guerra, pero esto aún no es el fin, dice el Señor. Entonces los discípulos hacían preguntas. Vamos a leerlo otra vez, para que usted y yo nos damos cuenta de la palabra. Claramente nos dice, en su versículo 6, libro de San Juan, ¿verdad? Dice de San Mateo, oiráis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas acontezcan. ¿Qué quiere decir acontezca? Se va a cumplir. En ningún momento Dios falla con su palabra. Él es perfecto y recto. Esto acontecerá, pero aún no es el fin, dice la palabra. Porque se levantarán contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice la palabra. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y aún otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Por eso tengamos mucho cuidado. Solamente usted ponga su rodilla, doble su rodilla, hable con Dios. No confíe en la persona, solamente en nuestro Padre Celestial, porque no sabemos si es realmente escogido, escogida de Dios, este hombre o esta mujer. No nos dejemos engañarnos, confiemos en el Dios Todopoderoso. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, en el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Nos damos cuenta ahora, los hermanos, las hermanas,
ya no quieren buscar de Dios. Quieren que la palabra sea echado en sus bocas con una servidora o como con una pacha, darles en sus bocas. Pero esto no es así. Cuando se alargó un poco el mensaje, ya quiere irse en su casa. Cuando se alargó un poco el tiempo en los ayunos, ya cuando uno termina de orar, ya no están en la casa de oración. Porque se están enfriando. Ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren servir con todos sus corazones. Y en la palabra nos enseña, dice, y le he dado tiempo, dice la palabra, para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse, dice la palabra. Por eso, amado hermano, hoy es el tiempo, hoy es el momento en que nosotros busquemos más de Dios. Usted, amigo oyente, amiga, Dios da tu oportunidad para que usted se arrepiente, se acerca a escuchar la palabra de Dios y que le sirvas con todo tu corazón. Por eso dice la palabra, dice en el mismo libro de Apocalipsis donde estamos leyendo, ¿verdad? Y quebrada como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le diré y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias? Somos nosotros, que hemos llegado al conocimiento de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque somos lavados con la sangre de Cristo, aquella sangre que Él derramó por nosotros. Él fue clavado en aquel madero y Él fue enterrado entre los muertos, pero a los tercer día resucitó. Él es nuestro Dios. Él es el que te ha cambiado a ti, amado hermano. Él es el que te ha transformado. Quizás en aquel tiempo, quizás Dios te levantó en un vicio de licor. Quizás Dios te levanta en medio del adulterio, en medio de la fornicación. Pero ahora ya sos hijo de un rey de reyes. El Dios Todopoderoso, su nombre es 3 veces santo. Su amor es incomparable. ¿Por qué usted, amigo oyente, no quiere acercarse? Es lindo estar con Dios. Hay paz, hay gozo, hay luchas, hay prueba, porque hay. Pero cuando nosotros nos empezamos a rodearnos, comunicándonos en oración con nuestro Padre Celestial, el Señor nos consuela. El Señor nos da palabra de ánimo, precisamente cuando usted se consagra delante de su presencia de Él, cuando usted se llena del temor de Él. El Espíritu Santo es enviado por Él para acariciarte. Cuando usted se arrodilla, a veces hay dolor en el corazón, pero cuando nosotros empezamos a clamar, cuando nosotros terminamos de orar, se siente la paz de Dios, se siente la seguridad que Dios está con uno.
Por eso, amigo oyente, ese es el Dios de quien estamos hablando en esta hermosa tarde. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, y venid a mí, dice Él. Todos los que estáis cargados y cansados, quizás usted está cargado de un pecado, quizás usted piensa que Dios ya no lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar, porque Él es el único, el de hoy y de siempre, con aquella sangre que Él derramó por ti y por mí. Eso es la salvación que Él te ofrece en esta hermosa tarde. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ve en este momento, el Señor te está llamando. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Igual como dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No te hagas lo sordo, no te hagas que no escuchaste esa palabra. La iglesia somos nosotros, porque somos limpiados y purificados con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ya no hay enojo, ya no hay ira entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cambia al hombre a la mujer. Dios transforma. Quizás usted está perdido en un vicio. Levántate. Dios te habla. Dios te ama. Llegará el día cuando esta palabra ya no va a ser predicada. Ya nadie va a hablar de la palabra de Dios. Pero aún ahora hay oportunidad para que usted entre el arrepentimiento en tu corazón. Y no pienses que no hay perdón para ti. Dios perdona todo. Por eso dice la palabra, no importa si nuestros pecados fueran rojos, vendrá a ser como blanca lana, dice la palabra de Dios. Como rojo, como el carmesí. Y Dios será emblanquecido todo nuestro pecado, dice Dios. Esa es tu oportunidad. Ese es tu momento. Porque llegará el tiempo en que esta palabra, ya nadie va a hablar de la palabra de Dios. Dice que las letras de la Sagrada Escritura se van a desaparecer, dice. Qué triste y lamentable. Por eso Dios te está dando la oportunidad en esta hermosa tarde. Así hemos llegado a la finalización de esta palabra. Vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido estar en este programa. Señor amado, Señor bendito, gracias te doy en esta hermosa tarde, Señor, por esta palabra tuya, Señor, esperando, Padre, que haya llegado, haya caído en tierra fértil, Señor. Dios mío, gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que tú me has permitido. Y esa oportunidad que has permitido a los que lo van a escuchar y lo van a ver, Señor. Bendice sus vidas, sus mentes, sus corazones. Que tu palabra caiga, Dios, como una espada de dos filos que puede quebrantar mente y corazón, Señor. Gracias te doy, Padre, por este momento que tú me has permitido estar en este programa. Bendice mi salir y mi entrar, y que la paz de Cristo quede en cada corazón, en cada mente, en cada hogar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga.
y sigamos adelante en la obra de nuestro Dios Todopoderoso, si el Señor lo permite, hasta una próxima, ¿verdad? Y hasta aquí nada más nos ha ayudado Dios.